Muy bien, seguimos entonces con el tercer bloque de la noche de hoy, en el que seguimos hablando de deporte y de los deportistas. Nosotros les dijimos desde el primer programa que íbamos a tratar semana a semana de traer gente que nos enriqueciera, que nos trajera conocimientos importantes para ustedes, los deportistas de Moratalla. Entonces hoy vamos a hablar de estética. Y ustedes dirán, Milton está loco, nos está hablando de los deportistas, de que algo nos va a traer para que nos enriquezca, y nos va a hablar de estética. Estética, si vamos a definirla, vamos a decir que deriva de una palabra griega, aistesis, que significa sentimiento o belleza. Eica, las últimas tres letras, quieren decir relativo a. Por lo tanto, la definición sería, atendiendo a sus raíces, ciencia relativa a los sentimientos y la belleza. Más concretamente, en realidad, a una rama de la cirugía plástica que tiene por objeto mejorar la apariencia personal, solo por deseo del interesado, en este caso diríamos del deportista. A diferencia de la cirugía plástica que es reparadora, un médico que nos repara por un problema de una enfermedad, por ejemplo, de un accidente, o porque una persona quiere reparar algo de su cuerpo para sentirse más bella, más a gusto con sí misma. Pero si esta es entonces la definición de estética, ¿por qué nosotros le decimos que es importante para el deportista? Son tratamientos preventivos y de mantenimiento. Entonces, el deportista necesita, por ejemplo, lo que nosotros traemos hoy a este bloque, necesita masajes. Y los masajes forman parte de la estética. Y también otros muchos estamentos, otros muchos rubros, de los cuales iremos hablando poco a poco en estas cámaras con nuestra invitada de hoy, Eugenia Martínez Cascale. Ella, una muchachita muy joven, desde hace muy poco tiempo, desde julio, tiene un centro de estética aquí en Moratalla. Estudió en el Nefer Center de Murcia, allí se recibió y está trabajando entonces, reitero, desde hace algunos meses aquí en Moratalla, porque es moratallera por nacimiento. Pero ante todo, saludémosla, te agradecemos mucho tu presencia en nuestra casa y queremos preguntarte, en primer lugar, Eugenia, ¿cómo nace el bichito de la estética en ti? Bueno, pues me ha gustado desde pequeña. Desde pequeña siempre he sido... Me ha gustado mucho arreglarme, maquillarme, le robaba a mi madre las pinturas, todas esas cosas, y de siempre me ha gustado. Y pues a la hora de estudiar, mi padre quería que estudiara una carrera, pero yo le dije que me gustaba más esto, y hoy en día pues está muy contento de ver que estoy haciendo lo que realmente me gusta. Y eso, de siempre, desde pequeña. Muy bien. Nosotros le decíamos entonces a los televidentes de que los deportistas necesitan masajes, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuándo es necesario el masaje en el deportista? Pues es necesario antes de la actividad deportiva y después también. Antes para preparar tu cuerpo, para estirarlo bien y para prepararlo, y después, pues eso, con los estiramientos son muy importantes después también. Antes y después. Es importante antes y después. O sea, antes tenemos entendido, corrígenos si nos equivocamos, porque, digamos, el músculo tiene que tener oxígeno para poder trabajar, ¿no? Para calentar el músculo. Exacto. Y después, me decías antes de la entrevista, que ese músculo, con el cansancio, se llena de ácido láctico, entonces el masaje, eso es lo que nos explicabas antes. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del masaje sobre la piel y las acciones entonces que se originan con ese masaje? Bueno, pues la piel es el primer sitio en el que actúa un masaje, y ese primer contacto que tienen las manos con la piel produce una hiperemia, que es un aumento de la temperatura.
Dime. Un aumento de la temperatura. Un aumento de la temperatura. En la piel. Y con lo que la piel, pues en el momento en el que la estás masajeando, se calienta. Y en el momento que dejas de masajearla, se enfría. Y esta combinación de frío y calor es muy beneficiosa porque le da elasticidad a la piel, la nutre, la ayuda a eliminar sustancias de desecho, y además si combinas el masaje con aceites esenciales o con alguna crema específica para lo que quieras conseguir, pues potencias más los efectos. Y que pueden ser, pues, por ejemplo, hidratar, reafirmar o reducir volumen, lo que quieras. Ahora, ¿qué productos utilizas para dar masajes? ¿Se dan con las manos simplemente o hay algún producto o hay diferentes productos que se dan para dar esos masajes? Yo suelo utilizar aceites esenciales y pues sí, también alguna crema anticelulítica, depende de lo que vaya a tratar. Si va a tratar un problema de celulitis, pues con sus cremas anticelulíticas. Si va a tratar, pues eso solo que es masajes de relajación, pues aceites antiestrés o aceites, sí, con aceites esenciales. Ahora, Eugenia, todos los deportistas y en todos los deportes es necesario que se masajee al deportista antes y después de la competencia. Todos, absolutamente todos, ¿no es cierto? Sí. Porque si no, pueden haber problemas de rotura de fibras musculares. Exactamente. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora bien, el músculo del deportista puede estar normal, puede tener alguna patología, pero por lo general el deportista que está inmerso en un deporte, el músculo lo tiene normal, o sea, no hay una patología. Si lo hubiere, el médico impediría entonces que ese deportista practicara ese deporte. ¿Cuáles son los efectos de ese masaje sobre un músculo normal? Bueno, pues los efectos que suele producir son elasticidad, volumen y fuerza del músculo. Pero nosotras las esteticistas en realidad no trabajamos el masaje muscular ni el terapéutico. Nosotras nos dedicamos más a lo que es el masaje de relajación y a embellecer la piel. Y eso, pues el fin de nuestros masajes es relajar al cliente, que se olvide de los problemas, y eso, también hay esteticistas que a lo mejor amplían su campo con el quiromasaje o con masajes chinos, pero nosotras el masaje muscular y el terapéutico no, eso es más trabajo para los fisioterapeutas. Ahora, es entonces completamente distinto al que puede realizar, como bien decías, un fisioterapeuta, por ejemplo, es bien distinto. Sí, fisioterapeuta es más por eso, por los músculos, pero nosotras es relajación, más por encima de la piel, un masaje superficial por encima de la piel para relajar, y es por eso. O sea, más a mi favor entonces en lo que se refiere al deportista, porque evidentemente el deportista cuando va a la competencia tiene que estar relajado. Entonces, fíjate, me has enriquecido inclusive porque siempre pensé que pura y exclusivamente ese masaje precompetencia era para calentar el músculo, para que el músculo estuviera pronto para trabajar. Pero tú nos estás diciendo que además de esto también es importantísimo para relajar al deportista, ¿no es cierto? Claro, eso es muy importante, y psicológicamente relajado siempre estará mejor para hacer cualquier actividad. Muy bien. Ahora bien, por ejemplo, un deportista tiene algunos kilitos de más, no entrena lo suficiente, tiene demasiado tejido adiposo, entonces. Ahora bien, tú lo tienes que masajear. ¿Qué efectos ese masaje tiene entonces sobre el deportista que está sobrecargado de tejido adiposo? Bueno, pues el tejido adiposo preocupa mucho a los deportistas y también es un problema que preocupa mucho a las mujeres porque es el exceso de grasa, como tú has dicho. Porque tenemos que aclarar, antes que me contestes esto, al esteticista van solo las mujeres, porque es ancestral el hecho de que la mujer gaste el espejo, tenga que cambiar el espejo de su casa cada 15 días porque lo gastan mirándose al espejo, y el hombre por lo general, que yo me recuerdo perfectamente bien cuando jugaba al fútbol, Eugenia, que veía a veces compañeros que llevaban shampoo, o que llevaban, estoy hablando de hace unos cuantos meses atrás, ¿no es cierto?, que llevaban shampoo o que llevaban un secador, y nosotros los mirábamos y decíamos que eran un poquitito raros, nos parecía, ¿no?, que era fuera de lugar.
digamos, en palabras claras, que les faltaba un poco de hombría por hacer aquello, ¿no? A tu consultorio, ¿van hombres? Sí, van, bastante. Me sorprendí con la cantidad de hombres que vienen porque aquí en Moratalla, no sé, pensaba a lo mejor que tendrían más ese concepto que has dicho tú de, uy, un hombre que se arregle un maricón. Pero no, sí que ya cada vez los hombres se van haciendo más cosas y estoy muy sorprendida y me gusta mucho ver que los hombres se cuidan así. No, es que es como debe ser, porque fíjate una anécdota, cuando nosotros llegamos recién casados en el año 78 con mi esposa Ana María, a Caravaca de la Cruz, nosotros, por costumbre, porque en nuestros países es así, y estoy hablando de hace 28 años atrás, la gente, los vecinos, veían que Milton Trinidad colgaba la ropa a secar, la descolgaba, hacía mandados, que hacía las camas, que ayudaba a hacer la comida, que lavaba los platos, y también me miraban como un bicho raro, porque aquí en Europa, y más hace 30 años atrás, aquello no era lógico, solo la mujer lo debía hacer, ¿no? Cuando en realidad todo debe ser 50-50, ¿no? Vaya. 50% cada uno. Pero sigamos con lo que tú nos estabas enriqueciendo. La última pregunta que te había hecho era, ¿cuáles son los efectos sobre el tejido adiposo entonces? Pues eso, el exceso del tejido adiposo es el exceso de grasa y las manipulaciones de este tipo de masaje suelen ser un poquillo dolorosas porque el fin es romper las células adiposas, que son por las que crean la celulitis y todo eso. Y son manipulaciones muy agresivas que llevan mucho nudillar, que es un masaje que se hace con los nudillos. También se hace con mucho amansamiento, que es cogiendo mucha carne y moviendo muy enérgicamente. Y la mejor manera de tratar este problema pues, es haciendo ejercicio, una combinación de ejercicio, dieta y por supuesto un buen tratamiento en cabina. Y eso, sobre todo, lo más importante para tratar este problema es ser muy constante, porque es un problema muy difícil de solucionar y tienes que ser muy constante. Ahora, esos masajes, Eugenia, me decías que con los nudillos, ¿no? Utilizan entonces diversas partes de la mano. ¿Qué tipo de, entonces, los masajes? ¿Hay más profundos, más superficiales? Explícanos un poco. Pues hay... Los tipos de masajes que hacemos nosotros suelen ser manipulaciones muy sencillas, con vaciados, así con pulgares, son manipulaciones muy sencillas, muy superficiales. No, ya te digo, como te he dicho antes, no tocamos ni músculos ni nada de eso. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, una sesión de masaje? Pues depende. Yo en mi trabajo tengo sesiones de 1 hora, que suelen ser masajes de completos, de 1 hora completa, y te toco todo el cuerpo, ¿no? Piernas, brazos, cabeza, cara, todo. Y también están los de media hora, que son en una zona concreta que el cliente elija, pues si está sobrecargado sobre la espalda, pues me dedico media hora solamente en esa zona, en la espalda, las piernas, en la zona que él prefiera. Media hora para una zona concreta y 1 hora para un completo. O sea, son diferentes, digamos, los que tú haces en tu consultorio con respecto al deportista, porque yo recuerdo perfectamente bien, y lo veo prácticamente a diario, que el masaje para un deportista en precompetencia, 4 o 5 minutos, ¿no? Y en los músculos principales. Ahora bien, antes nos decías que habían efectos psicológicos en ese masaje, ¿no? ¿Cuáles son los efectos psicológicos que se encuentran entonces? Pues evidentemente los efectos psicológicos más importantes son la desaparición del estrés y la relajación. Cuando vas a darte un masaje tienes que ir también con la intención de desconectar de tus problemas, de todo y de todas tus preocupaciones e intentar disfrutar del momento. Entonces también la esteticista tiene que crear un ambiente adecuado para que eso se consiga. Que, por ejemplo, pues con luces de velas, una luz tenue de velas, la temperatura, por ejemplo, que no haga ni frío ni calor. El olor también es muy importante, por ejemplo, de incienso, o lo que te he dicho antes de aceites esenciales, la música suave, toda una combinación de cosas para que el cliente se quede totalmente relajado. Y además está comprobado también que el masaje genera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Por eso, si se combina todo eso y al final el efecto psicológico que se crea sobre el cliente es totalmente satisfactorio de una buena relajación.
Fíjate, Eugenia, lo importante de lo que estás diciendo, y te voy a decir por qué. Hace muchísimos años Renato Cesarini, ya desaparecido, era un gran técnico argentino, un extraordinario técnico argentino. Y él decía que sus jugadores rendían poco porque llevaban a los vestuarios problemas económicos, porque ganaban mucho dinero y a veces lo invertían y lo invertían mal, entonces estaban en el vestuario y él sentía conversar a fulanito con sultanito hablando de problemas económicos, a otros por allí hablando de problemas familiares, a otro que lo dejó la novia, a otro, bueno, en fin. Entonces pensó en incorporar a su equipo a un psicólogo. La gente en aquel momento pensó que estaba loco, que cómo, pero si los psicólogos tienen que tratar a los que están mal de la cabeza, a los que no piensan bien. Logró incorporar al psicólogo. Y yo creo que si hubiera tenido una conversación contigo, tú no eras nacida cuando ello, pero hubiera también llevado a su vestuario a un o una esteticista. Porque esto que nos estás hablando de los efectos psicológicos del masaje son importantísimos para que el jugador entre relajado, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, ¿cuál es el masaje más apropiado para alcanzar ese efecto psicológico? Pues el masaje más apropiado pues, es un masaje, a lo mejor antes de un partido o de alguna actividad deportiva, mejor un masaje que no sea tampoco excesivamente largo, de una media hora, y eso pues relajar, tocar las zonas más importantes, a lo mejor espalda, cuello, cara, que son las zonas que más relajan, los pies, las manos, que también es muy importante de relajarlas. Sí, un masaje así rápido de una media hora, tocando esos puntos más claves de espalda, cuello y cara. Ahora, ¿qué tipos de masajes entonces? Explícanos un poco, ¿qué tipos de masajes podemos encontrar? Hoy en día hay una multitud de distintos tipos de masajes, impresionantes. Están los típicos masajes que de los que te he hablado hasta el momento, que son los que nos enseñan en la academia y los que trabajamos en cabina. Y son pues, todos estos que te he comentado. Y aparte están los masajes cortos, que los utilizamos también mucho las esteticistas, porque son masajes muy rápidos que se dan después de cualquier actividad que haya hecho al cliente, ¿no? Después de una pedicura, de una manicura, de un facial, después de cada ese, todos llevan su masaje cortico. Entonces eso puede ser con aceites esenciales, que pueden ser, los aceites esenciales pueden ser o antiestrés, por si estás muy estresado ese día, pues para relajarte un poco, y si has pasado un día que estás muy apagado, que no tienes ganas de nada, con un energizante. Entonces también ahora de los países orientales nos están viniendo un montón aquí en España conociéndose un montón de masajes, que son masajes que suelen buscar el equilibrio físico y espiritual, son masajes muy espirituales. Entonces, por ejemplo, está el masaje Ayurveda, que proviene de Asia y es un masaje muy drenante. El Ayurveda, más que un masaje, es una ciencia, el masaje es como una pequeña parte de esa ciencia. Entonces también están los masajes tibetanos, los tailandeses, el shiatsu, que sus manipulaciones suelen ser compresiones en puntos específicos, y estos masajes también los combinan con elementos muy típicos de su tierra, como por ejemplo los cuencos tibetanos, que tú colocas esos cuencos sobre algunas partes del cuerpo, los golpeas y ese sonido, esa vibración que tienen, son también muy relajantes. Entonces también estaba la reflexología poder, que es un masaje que se concentra en los pies. Por ejemplo, todas las partes de nuestro cuerpo tienen un punto en los pies, que si tú sabes tocar ese punto y lo masajeas bien, puedes curar cualquier parte, curar ayuda a mejorar la dolencia que tengas en cualquier parte de tu cuerpo. Y más, pues también el drenaje linfático. El drenaje linfático es un masaje muy lento que está destinado a solucionar problemas de edemas, que los edemas pues son inflamaciones que se producen o en las piernas o en los brazos y son debido a un problema circulatorio. Y ya no conozco más. Bueno, pero ahí está, señor televidente. Nosotros decíamos al principio de esta hermosa conversación
que la estética es una ciencia. Y muchos estarían diciendo, pero Milton se enloqueció. Nosotros decíamos que era una ciencia relativa a los sentimientos y a la belleza. ¿Cómo no va a ser relativa a los sentimientos si nos cambian absolutamente? Por ejemplo, con un masaje, y ella habló de distintos tipos de masaje, que son además curativos, que enseñan, que ayudan a que uno se cure. Entonces, si serán importantes, entonces, las pautas que un esteticista nos puede dar en su consultorio. Por eso nosotros hablábamos que esto es deporte puro e importantísimo para ustedes, para todos los deportistas. Cuando ella nos hablaba de una música suave, cuando ella nos hablaba de luces de vela, claro que sí, claro que sí. Un jugador de fútbol que tiene que jugar, por ejemplo, una final de campeonato del mundo, que está muy nervioso, que no duerme la noche anterior pensando que lo van a estar mirando miles de millones de personas al otro día por televisión, pues haría falta un o una esteticista para que lo relajara y lo llevara a la competencia en perfectísimas condiciones. Eugenia, antes de terminar y agradeciéndote muchísimo tu presencia, quisiéramos preguntarte si ha quedado algo en el tintero que tú quisieras añadir. Pues sí, me gustaría animar a la gente de Moratalla a que incluya en sus necesidades el darse un masaje de vez en cuando, porque hoy en día, con el ritmo de vida que llevamos de casa, trabajo, los hijos, es necesario desconectar. Ya no es un capricho, es una necesidad el de vez en cuando darse desconectado un poco de la vida cotidiana. Y yo también soy consciente de esa necesidad y de la economía de la gente de mi pueblo, ¿no? Así es que no tengan miedo a lo que pueda costar un masaje y que se pasen, que se informen, que lo prueben y que ya juzguen, y que verán que los precios son muy económicos y que los resultados pueden ser muy beneficiosos. Además, que no solo con los masajes, ya que sentirse bien con uno mismo es muy necesario para ser más feliz. No quiero decir que ir guapo te haga ser más feliz, pero sí que si tienes algún defecto o algo, te puede ayudar, lo puedes corregir y te puede ayudar a estar mejor contigo mismo. Entonces, para esto están los centros de belleza, para ayudarte a encontrarte mejor con un montón de tratamientos y de cosas. Por ejemplo, poder estar moreno en cualquier época del año, que siempre te favorece más. O también los tratamientos reductores para tener una figura más estilizada. En los maquillajes para las ocasiones especiales poder lucirte bien, y todo eso, todas esas cosas que se hacen en los salones de belleza que no se conocen, aparte de la cera, que mucha gente se piensa que los salones de belleza solo es para depilarte. Hay muchas más cosas, y eso pues invito a la gente de Moratalla a que se pase por mi salón, que los conozca toda la variedad de cosas que hay, y hasta que se informe de todo sin ningún compromiso. Y ya está, pues nada, darte las gracias a ti por invitarme a tu programa y un saludo para toda la gente de Moratalla. Eugenia, el lógico corolario de todo esto sería que mens sana, in corpore sano. Entonces, quien acude a un centro de estética tiene que ser toda aquella persona, en primer lugar, que se mire al espejo y no se sienta feliz, digamos, consigo mismo. Ahí ya está el paso que debemos dar a ir a un centro de estética. Pero, por sobre todas las cosas, para el deportista, lo reitero una vez más, es muy, pero muy importante. Eugenia, muchísimas gracias otra vez por tu presencia. Es la primera, pero no va a ser la última vez que te traemos para conversar de distintos temas acerca de la estética. Y a ustedes, decirles que en nuestro último bloque de la noche de hoy estará, como siempre, dedicado a la cultura, dentro de muy pocos instantes, después de los sanos consejos de siempre. Hasta dentro de muy, pero muy pocos momentos.